Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, te doy una calurosa bienvenida y espero que te sientas como en casa. Y si ya eres de la familia, muchísimas gracias por regresar. Significa mucho para mí que estés aquí compartiendo este espacio. Hoy, amigos, nos adentramos en un tema que ha sacudido los cimientos de la farándula turca, un verdadero terremoto que ha dejado a todos boquiabiertos y con el corazón en un puño. Hablaremos del supuesto escándalo de infidelidad entre dos de las estrellas más queridas y aclamadas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, así como lo escuchan. El drama, los rumores, las especulaciones, las pruebas, todo está sobre la mesa y vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor y cada revelación. Prepárense porque este vídeo está cargado de información, de análisis y, por supuesto, de mucho chisme. Pero antes de que comencemos a sumergirnos en este torbellino de emociones, quiero pedirte un favor muy especial: si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Es completamente gratis y te aseguro que no te arrepentirás. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, porque aquí encontrarás las últimas noticias, análisis, entrevistas y mucho más sobre tus celebridades favoritas. Suscríbete ahora mismo y únete a nuestra comunidad. Te aseguro que no te perderás nada. Y ahora sí, prepárense porque el chisme está a punto de comenzar. Así que, ¿qué pasó? ¿Qué desató esta tormenta mediática? Bueno, para entenderlo, debemos retroceder un poco en el tiempo. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resonaban con fuerza en la industria del entretenimiento turco, se conocieron y enamoraron en el set de la exitosa serie Love is in the Air, o Senkalkam como se conoce en turco. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo indicaba que estaban perdidamente enamorados. Y efectivamente pronto confirmaron los rumores estaban saliendo. La noticia emocionó a sus fanáticos, que celebraron el romance como si fuera propio. Eran la pareja perfecta. La serie, por su parte, se convirtió en un fenómeno global, catapultando a ambos actores a la fama internacional. La trama romántica y la conexión palpable entre Hande y Kerem cautivaron a audiencias de todo el mundo, generando un fervor que trascendía las fronteras turcas. La serie, centrada en una joven que se enamora de un hombre adinerado, no solo fue un éxito en términos de audiencia, sino que también se convirtió en un escaparate para la cultura turca, presentando paisajes impresionantes y la moda del momento. La popularidad de Love is in the Air fue tal que generó una legión de seguidores dedicados, quienes seguían de cerca cada paso de los actores, tanto en el set como en su vida personal. La relación entre Hande y Kerem, que nació en este contexto, se convirtió en un tema recurrente de conversación, alimentando el interés de los fanáticos y la prensa por igual. Los medios turcos, conocidos por su afán de cubrir cada detalle de la vida de las celebridades, no tardaron en capitalizar el éxito de la pareja, convirtiéndolos en el centro de atención de sus portales y revistas. La euforia inicial y la aparente armonía que reinaba en la relación entre Hande y Kerem, sin embargo, estaban destinadas a enfrentar desafíos propios del mundo del espectáculo. La presión mediática, las agendas apretadas, la exposición constante y la dificultad para mantener la privacidad fueron algunos de los factores que, poco a poco, comenzaron a erosionar la estabilidad de la pareja. A pesar de la aparente perfección que proyectaban, la realidad detrás de las cámaras era mucho más compleja. Los rumores de crisis comenzaron a circular, alimentados por la falta de publicaciones conjuntas en redes sociales y la supuesta tensión que se percibía en algunas de sus apariciones públicas. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis, de distanciamiento, de problemas en la relación. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, empezaron a especular sobre los motivos de esta supuesta ruptura. Y fue entonces cuando la palabra infidelidad comenzó a aparecer en los titulares. El mundo del entretenimiento, especialmente en Turquía, es conocido por su intensidad y el escrutinio constante al que se someten las figuras públicas. La popularidad de Hande y Kerem los convirtió en blancos fáciles para los rumores y las especulaciones, lo que a su vez contribuyó a la fragilidad de su relación. Los rumores apuntaban a Kerem Bürsin. Se decía que el actor había sido infiel a Hande con otra mujer. ¿Quién era esta misteriosa tercera en discordia? Ahí es donde la historia se pone aún más interesante. Se mencionaron varios nombres,
pero el más recurrente y que generó mayor revuelo fue el de una modelo y actriz turca llamada. Los medios incluso publicaron supuestas fotos y vídeos que supuestamente demostraban la cercanía entre Kerem y la elección de un rostro conocido como el de para involucrarla en los rumores de infidelidad no fue casualidad. La prensa sensacionalista a menudo recurre a la manipulación de imágenes y a la creación de narrativas dramáticas para captar la atención del público. La situación se volvió insostenible. Los fanáticos de Hande, furiosos, comenzaron a atacar a Kerem en redes sociales. Lo acusaron de traición, de romper el corazón de su ídola y de ser un mal hombre. La presión mediática se intensificó, y tanto Hande como Kerem se vieron obligados a pronunciarse sobre el tema. Las redes sociales, aunque son una herramienta de comunicación y conexión, también pueden ser un caldo de cultivo para el odio y el acoso. Los fanáticos, llevados por la emoción y la decepción, convirtieron sus perfiles en plataformas de ataque contra Kerem, sin considerar las consecuencias de sus acciones. La situación se tornó tan grave que Hande y Kerem se vieron obligados a tomar medidas para proteger su reputación y su privacidad. En un principio, ambos negaron categóricamente los rumores de infidelidad. Kerem, en sus declaraciones, defendió su relación con Hande y aseguró que se amaban mucho. Hande, por su parte, se mantuvo más reservada, pero dejó entrever que estaba sufriendo mucho por toda esta situación. Sin embargo, las sospechas persistieron. Los medios seguían publicando nuevas pruebas, los fanáticos seguían investigando y las especulaciones continuaban. La negación inicial de los involucrados, aunque comprensible en un primer momento, solo sirvió para alimentar aún más la curiosidad y la desconfianza del público. La falta de claridad y la ambigüedad en las declaraciones solo contribuyeron a intensificar el drama y a generar nuevas teorías. Uno de los puntos más controversiales fue la aparente falta de publicaciones juntos en redes sociales. Antes solían compartir fotos y vídeos juntos con frecuencia, mostrando su amor al mundo. De repente dejaron de hacerlo. Esto alimentó aún más los rumores de crisis y separación. Los fanáticos interpretaban cada gesto, cada silencio, como una confirmación de lo que ya sospechaban. La ausencia de contenido en las redes sociales, que antes era un termómetro de la felicidad de la pareja, se convirtió en un indicador de problemas. La presión de los fanáticos por obtener más información sobre su relación, combinada con la necesidad de mantener la privacidad, generó una tensión que, a la larga, fue insostenible. El drama alcanzó su punto álgido cuando, finalmente, Hande y Kerem anunciaron su separación. Aunque no revelaron los motivos exactos, dejaron claro que habían decidido tomar caminos separados. La noticia devastó a sus seguidores, que no podían creer que la pareja perfecta se hubiera roto. El anuncio de la separación fue el desenlace de una historia marcada por la especulación y el rumor. La decisión de poner fin a la relación, aunque dolorosa, fue inevitable ante la presión y el escrutinio público. Los fanáticos, a pesar de su decepción, comenzaron a especular sobre las causas de la ruptura, generando nuevas teorías y alimentando el morbo. En medio de todo este caos, las revelaciones continuaron. Algunos medios afirmaron que la infidelidad sí había existido, pero que Hande, para proteger su imagen y la de Kerem, había decidido ocultarlo. Otros medios, por el contrario, defendieron a Kerem y afirmaron que los rumores eran falsos y que la pareja se había separado por otros motivos, como diferencias irreconciliables o el estrés provocado por la fama. La polarización de los medios y la falta de pruebas concluyentes solo sirvieron para aumentar la incertidumbre. La verdad, como suele suceder en estos casos, quedó en un terreno difuso, alimentando la especulación y la desconfianza. ¿Y qué hay de la supuesta tercera persona involucrada? También tuvo que lidiar con la presión mediática y las críticas de los fanáticos. Aunque negó cualquier implicación en la ruptura, su imagen se vio dañada y tuvo que soportar una avalancha de comentarios negativos. La situación es un claro ejemplo de cómo la prensa sensacionalista puede afectar la vida de las personas involucradas en un escándalo. A pesar de no haber sido confirmada su participación en la ruptura, tuvo que enfrentar el acoso de los fanáticos y el escrutinio público, lo que afectó tanto su vida personal como profesional. Pero, ¿qué hay de la evidencia? ¿Qué pruebas respaldan las acusaciones de infidelidad? Aquí es donde la historia se vuelve más turbia. Las supuestas fotos y vídeos que circularon por Internet no eran completamente concluyentes. Si bien mostraban a Kerem y a juntos, no demostraban que hubiera habido una relación íntima entre ellos. Podían ser amigos, compañeros de trabajo o simplemente conocidos.
La interpretación de las imágenes quedaba a criterio de cada persona. La falta de pruebas sólidas es un factor común en los escándalos de farándula. La especulación y la manipulación de la información son herramientas que a menudo se utilizan para crear narrativas dramáticas, sin que exista una base fáctica. Además, algunos expertos en farándula señalaron que los medios turcos suelen ser muy sensacionalistas y que a menudo exageran o inventan noticias para aumentar sus ventas. Por lo tanto, era difícil saber qué era verdad y qué era mentira. La credibilidad de los medios, especialmente en un entorno donde la competencia es feroz y la búsqueda de clics es constante, se ve comprometida. La información, en muchos casos, es manipulada o sesgada para generar más impacto y atraer la atención del público. En medio de la incertidumbre surgieron otras teorías. Algunos especularon que la separación de Hande y Kerem podría haber sido un montaje publicitario para generar más interés en sus carreras. Otros sugirieron que la pareja podría haber sido víctima de la presión mediática y que simplemente no pudieron soportar el escrutinio constante al que estaban sometidos. La posibilidad de que la ruptura fuera un montaje publicitario, aunque poco probable, es un reflejo de la complejidad del mundo del espectáculo. La fama, el dinero y la atención mediática son factores que pueden influir en las decisiones de las celebridades, incluso en lo que respecta a sus relaciones personales. La situación se complicó aún más cuando comenzaron a circular rumores de que Hande había iniciado una nueva relación sentimental. Se le relacionó con un empresario turco. Aunque la pareja nunca confirmó su relación, las fotos y vídeos que circularon por internet parecían indicar que sí estaban juntos. Esto generó aún más especulaciones y comentarios, ya que algunos fanáticos acusaron a Hande de haber superado a Kerem demasiado rápido. La velocidad con la que Hande rehizo su vida sentimental fue un tema recurrente de debate. Los fanáticos apegados a la imagen de la pareja encontraron difícil aceptar que la actriz pudiera rehacer su vida tan rápidamente. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin nos recuerda lo volátil que puede ser la vida de las celebridades. El amor, la fama, la infidelidad, las separaciones, el escrutinio público, todo se mezcla en un cóctel explosivo que puede marcar la vida de las personas involucradas. La presión constante, la falta de privacidad y la exposición mediática son algunos de los desafíos que enfrentan las celebridades. La historia de Hande y Kerem es un ejemplo de cómo la fama puede ser tanto una bendición como una maldición. En resumen, el supuesto escándalo de infidelidad entre Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue siendo un misterio sin resolver. Aunque existen rumores y especulaciones, no hay pruebas contundentes que confirmen o desmientan las acusaciones. Lo único cierto es que la pareja, que alguna vez fue símbolo de amor y felicidad, terminó separándose en medio de un torbellino mediático. La falta de respuestas definitivas y la ambigüedad en las declaraciones solo han servido para alimentar la leyenda. El escándalo, en definitiva, continúa generando debate y especulación. Y con esto, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan entretenido. Sé que este tema genera mucha curiosidad y debate, así que me encantaría saber qué opinan ustedes. Déjenme sus comentarios, sus teorías, sus análisis y sus opiniones en la sección de abajo. Me encanta leerlos y compartir con ustedes. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que te haya resultado informativo y entretenido. Si te gustó, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Y recuerden, el chisme nunca duerme. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.